Antes de que la luz tocara el vacío por primera vez, mucho antes de que una chispa se encendiera en el abismo, ya habitaba en el silencio del universo una pregunta que no se apaga: ¿de dónde procede Dios? No es solo una duda religiosa, es un eco milenario que resuena en los pasillos de la ciencia, en los salones de la filosofía y en los rincones más profundos del alma humana. Esta incógnita desconcierta no solo a los creyentes, sino también a los escépticos, a los lógicos, a los que buscan respuestas tangibles en un mundo gobernado por causas y consecuencias. En un universo donde todo parece tener un punto de partida, una chispa inicial, una causa anterior, ¿cómo es posible imaginar un ser que simplemente ha sido siempre? Un ser que no nació, que no fue creado, que no emergió de nada. La razón tropieza aquí, como si intentara medir el infinito con una regla rota. La mente humana, limitada por el tiempo, por la materia, por el lenguaje, no consigue abarcar esa idea sin comienzo. Durante miles de años, las civilizaciones han mirado al cielo con asombro, buscando en las estrellas algún reflejo de ese misterio eterno. Religiones enteras se han edificado sobre esa pregunta. Grandes pensadores, desde Aristóteles hasta los físicos cuánticos actuales, han tratado de desentrañar ese concepto que escapa al tiempo y al espacio. ¿Puede algo existir sin haber sido creado? ¿O es precisamente esa la esencia de lo divino, estar más allá de todo lo que entendemos como real? Durante siglos, la humanidad ha intentado descifrar el universo mediante patrones, causas y consecuencias. Hemos desarrollado teorías, leyes y ecuaciones para explicar por qué las cosas son como son. Pero cuando hablamos de Dios, esos marcos lógicos se derrumban como castillos de arena frente al océano de lo eterno. Él no encaja en las reglas que usamos para comprender la realidad, porque no es un resultado, es el origen. Descubre enseñanzas transformadoras y verdades bíblicas que iluminan nuestro camino. Suscríbete y dale like para ayudarnos a compartir este mensaje con más personas. No es una consecuencia, es la fuente. Imaginar que algo pudiera preceder a Dios es, en sí mismo, una contradicción. Si existiera algo antes, ese algo sería, por definición, lo divino. Porque el verdadero creador no proviene de nada, Él es el punto cero de todo lo que fue, es y será. Esta pregunta, aparentemente sencilla, nos lanza a una travesía que trasciende los límites de la ciencia, de la lógica e incluso de la religión. Nos lleva a ese instante misterioso donde el tiempo aún no había comenzado a contar, donde la materia no tenía forma ni propósito, y el espacio era una noción inexistente. En ese antes imposible de imaginar, solo existía lo absoluto, lo inmutable, lo eterno. Y en ese absoluto, no había separación entre las dimensiones que hoy consideramos fundamentales, el tiempo, el espacio y la materia. Son un trípode inseparable. Piensa por un momento, si hubiera materia, ¿dónde estaría sin espacio para contenerla? Y si existiera el espacio, ¿cómo podría manifestarse sin el tiempo que le dé sentido a su existencia? Este es el nivel de profundidad que toca la pregunta sobre Dios. Porque cuando el universo emergió, lo hizo desde un punto sin dimensiones, sin forma, sin límites, desde una realidad completamente diferente a la que conocemos. La realidad que percibimos está tejida por hilos de interconexión, causas que generan efectos, leyes que rigen el movimiento, el tiempo y la energía. Pero cuando intentamos aplicar ese mismo tejido a Dios, todo se deshilacha. Él no forma parte del sistema, Él está por encima del sistema. No es una pieza del rompecabezas, sino el tablero sobre el cual el rompecabezas fue armado. Trasciende las leyes de la física, escapa a la lógica que usamos para entender lo tangible y desafía cada frontera del entendimiento humano. Desde los diálogos de Platón hasta las ecuaciones de los físicos cuánticos contemporáneos, el deseo de descubrir el origen del universo ha sido constante. Pero siempre, en el núcleo de esa búsqueda, los más grandes pensadores se han topado con una presencia que no cambia, que no evoluciona, que no tiene principio ni fin. Una presencia que no necesita ser explicada porque es la explicación en sí misma. Y entonces, según los textos sagrados, en medio del vacío insondable, una voz resonó. No una voz como las nuestras, sino una voluntad absoluta que rompió el silencio primordial, que haya luz. Y la luz obedeció. No hubo proceso ni preparación, solo una orden directa desde la eternidad misma. Pero esa manifestación no resolvió la gran duda, al contrario, la intensificó.
¿Quién era aquel que tenía el poder de hablar y hacer existir la luz? ¿Qué clase de ser puede originar todo lo visible e invisible con solo pronunciarlo? El enigma del origen de Dios no se encierra en un tiempo ni en una historia. Es una cuestión que atraviesa el corazón de la existencia misma. Porque si hubo un comienzo para el universo, ¿qué hay antes del comienzo? ¿Qué realidad sostiene a todas las demás realidades? Esa es la pregunta que quiebra la lógica humana y nos obliga a mirar más allá de la razón, hacia lo eterno, hacia lo que simplemente es. Mucho antes de que la Tierra se definiera con montañas, mares y cielos, mucho antes de que existiera siquiera una mota de polvo cósmico flotando en el vacío, ya existía una presencia absoluta, eterna y suprema. Dios no emergió, no fue moldeado, no nació, no hubo un inicio para él. Mientras todo lo que conocemos tiene un punto de partida, una chispa que enciende su existencia, Dios simplemente es. Solitario en su majestad, soberano en su eternidad, intocable por el tiempo y libre de cualquier cadena material. Algunos sostienen que la Tierra fue creada hace 6000 años, basándose en lecturas estrictamente literales de ciertos textos antiguos. Sin embargo, enfocarse únicamente en la cronología puede distraer de lo que realmente importa. Porque la verdadera pregunta no es en qué fecha se formó el mundo, sino qué había antes de que existiera cualquier cosa. Antes del tiempo, antes del espacio, antes de la materia, ¿qué realidad sostenía todo? ¿Cómo puede un ser espiritual, completamente ajeno a la materia, crear e intervenir en una realidad física? ¿Cómo es posible que lo invisible tenga dominio sobre lo visible? Estas no son preguntas simples, ni siquiera cómodas. Nos obligan a contemplar dimensiones que van más allá de los sentidos, más allá de los microscopios y telescopios, más allá de la física clásica y la mecánica cuántica. Dios, como creador inmaterial, no actúa desde dentro de la creación como una fuerza oculta, sino desde fuera de ella, como un autor que escribe una historia sin formar parte de sus páginas. Pero a la vez, cada letra, cada palabra, cada escena de esa historia lleva la huella de su voluntad. Y es ahí donde el misterio se vuelve más profundo, como lo eterno toca lo efímero, como lo infinito se manifiesta en lo limitado, y como el origen de todo puede estar tan cerca, y a la vez tan más allá de todo lo que podemos comprender. Esta pregunta ha inquietado a generaciones enteras. No distingue entre creyentes devotos o mentes escépticas. Es un enigma que despierta la misma curiosidad tanto en quienes dedican su vida a la fe como en aquellos que buscan respuestas a través de la razón pura. Porque la sola noción de Dios, infinito, eterno, sin causa, rompe las reglas básicas del pensamiento humano. Si todo lo que existe necesita ser creado, entonces, ¿quién creó a Dios? Esta es una de las interrogantes más repetidas, debatidas y vueltas a formular en los campos de la filosofía, la cosmología y la teología. Sin embargo, arrastra un error fundamental desde su origen, la suposición de que todo debe necesariamente tener un comienzo. Pero, ¿y si existe algo, o mejor dicho, alguien, que simplemente no fue creado porque nunca comenzó? Algo cuya naturaleza es existir sin depender de nada ni de nadie. Algo que es por definición eterno. Muchos encuentran más cómodo imaginar que el propio universo es eterno, que simplemente ha estado ahí por siempre, sin una mente detrás de su existencia. Sin propósito, sin diseño. Sin embargo, cada nueva evidencia científica contradice esa idea. La física moderna, especialmente a través de la teoría del Big Bang, revela que el universo tuvo un origen específico, un punto en el que todo lo que conocemos, materia, energía, espacio y tiempo, emergió repentinamente de la nada o de una singularidad incomprensible. Ese momento cero no solo señala un inicio, sino que plantea una necesidad profunda de una causa externa. Porque si el tiempo mismo comenzó en ese instante, entonces la causa de ese inicio debe estar fuera del tiempo. Y eso nos devuelve a la gran cuestión: ¿es posible que la causa del universo no sea una cosa, sino un ser? Un ser que no depende del tiempo, ni del espacio, ni de la materia. Un ser que no necesita haber sido creado, porque su existencia no tiene principio. Cuando el tiempo, el espacio y la materia comenzaron a existir, surgió una pregunta inevitable: ¿qué había antes de ese instante? Este tipo de cuestionamiento no solo divide opiniones, sino que también une a pensadores de mundos opuestos, la fe y la razón. En una ocasión,
Durante un acalorado debate entre teólogos y científicos, un físico lanzó una objeción que ha rondado los pasillos del pensamiento durante siglos. ¿Cómo puede Jesús ser, al mismo tiempo, completamente humano y plenamente divino? ¿Cómo puede algo existir con dos naturalezas distintas sin contradecirse? ¿Te apasiona aprender más sobre la Biblia y su mensaje para nuestras vidas? No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para que podamos seguir creciendo juntos en conocimiento y fe. Esa pregunta, lejos de ser superficial, abrió la puerta a una reflexión aún más profunda. Si nos cuesta definir con precisión qué es la conciencia, esa chispa que nos permite percibir, pensar y sentir, o qué es exactamente la energía, esa fuerza invisible que sustenta todo movimiento y transformación, ¿cómo podríamos entonces pretender entender en su totalidad la esencia de lo divino? La conciencia y la energía son realidades que todos experimentamos, pero que nadie puede ver, pesar o atrapar en un frasco. No obstante, nadie duda de que existen. Son aceptadas sin necesidad de ser completamente comprendidas. Y es allí donde surge una respuesta poderosa y, en cierto modo, desarmante. No todo lo real necesita ser completamente explicado para ser verdadero. La existencia de Dios, en este sentido, se parece a la existencia de la conciencia misma. Intangible, pero evidente. Invisible, pero indiscutible. Incomprensible en su totalidad, pero imposible de negar por completo. Porque si aceptamos realidades invisibles como la energía, que mueve galaxias y enciende una simple lámpara, o la conciencia, que nos hace ser quienes somos, entonces no es ilógico considerar que también exista una realidad superior, más allá de toda definición humana. No necesitamos tener una definición completa de algo para aceptar que es real. Así como nadie puede trazar con precisión absoluta los límites de la conciencia o explicar en detalle cómo la energía surge y actúa en cada rincón del cosmos, tampoco es necesario comprender cada aspecto del ser divino para admitir su existencia. Hay realidades que simplemente nos superan, y entre todos los misterios que escapan a la lógica humana, Dios se alza como el más inmenso. Vivimos en un mundo donde el conocimiento ha avanzado como nunca antes. Podemos dividir el átomo, mapear el ADN, explorar galaxias lejanas. Y, sin embargo, cuanto más sabemos, más consciente nos volvemos de todo lo que aún ignoramos. ¿No es paradójico? Reconocemos fuerzas que no podemos ver, confiamos en leyes que no entendemos del todo, y aceptamos la existencia de elementos fundamentales solo porque sus efectos son innegables. Entonces, ¿por qué exigir una explicación absoluta cuando se trata de Dios? La sola idea de un creador eterno e ilimitado incomoda a muchos, precisamente porque quiebra la necesidad humana de encasillar, definir, clasificar. En un mundo donde todo parece tener un inicio, un propósito y un fin, la noción de algo, o alguien, que simplemente es sin haber sido creado, representa una ruptura con nuestra lógica cotidiana. No es un problema de fe solamente, sino una colisión frontal con nuestra manera de pensar, de razonar, de controlar el conocimiento. Aceptar que Dios existe aunque no podamos entenderlo por completo, no es un acto de debilidad intelectual, sino de humildad ante lo infinito. Es reconocer que hay verdades que no caben en fórmulas ni en definiciones humanas, pero que pueden sentirse, intuirse y transformar la manera en que vemos el mundo. La obsesión humana con los comienzos nace de nuestra experiencia con lo finito. Todo lo que conocemos, nuestra vida, la historia, las estrellas, tiene un punto de partida. Pero esa exigencia de un origen no se aplica a lo eterno. Dios, por su naturaleza misma, no es parte del tiempo. De hecho, fue Él quien lo diseñó. No ocupa un espacio porque el espacio mismo surgió de su voluntad. No necesita una causa porque no está dentro del sistema causal del universo. Es anterior a todas las categorías que usamos para definir lo real. Simplemente es. Siempre ha sido. Siempre será. Preguntar quién creó a Dios es como tratar de oír el sonido del silencio o captar el color del viento. Es una pregunta mal formulada, porque el Creador no es una criatura. Su existencia no depende de otra cosa. No puede ser medida con las herramientas que usamos para comprender lo limitado. La lógica causal, esa que dice que toda causa tiene un efecto y que todo efecto requiere una causa previa, funciona solo dentro de los límites del universo físico. Aplicarla a Dios es como querer atrapar el océano con las manos. Simplemente no es posible. Curiosamente,
Incluso pensadores ateos reconocen que existen verdades eternas que nunca fueron creadas. El filósofo Daniel Dennett, por ejemplo, admite que los conceptos matemáticos, como los números y las ecuaciones, simplemente existen. No nacieron, no fueron inventados, y aún así los usamos todos los días. Si aceptamos que esas abstracciones no tienen origen ni creador, ¿por qué negar que un ser pueda ser igualmente eterno e incriado? La noción de un creador sin principio no es solo un postulado de la fe, es una necesidad lógica. Todo lo que comienza necesita una causa. Pero algo, en algún punto, debe ser la causa sin causa, el origen último, la base sobre la cual se sostiene todo lo demás. La existencia misma grita por un fundamento absoluto, un principio autosuficiente que no dependa de nada. Algunos lo llaman Dios. Otros lo expresan con otros términos. Pero el nombre no cambia la esencia. El universo exige un origen que no haya sido provocado por algo externo. Incluso quienes niegan a Dios suelen aceptar la existencia de algo eterno. Algunos teóricos proponen un multiverso infinito donde los universos brotan sin cesar, sin la necesidad de un creador. Otros hablan de campos cuánticos que producen partículas espontáneamente, sin la intervención de ningún agente. En ambos casos, se concede que hay algo que siempre ha existido. La diferencia está en el nombre que se le otorga a esa eternidad. Al final, negar a Dios puede parecer una postura racional, pero el principio del no creado, del origen eterno, es inevitable. Y si incluso quienes se oponen a la idea de Dios terminan admitiendo la existencia de algo eterno, surge una nueva pregunta: ¿cómo ese algo dio lugar al universo que habitamos? ¿Qué condiciones son necesarias para que exista la realidad tal como la conocemos? La clave está en la interdependencia del tiempo, del espacio y de la materia. Estos tres elementos no pueden existir separados. El tiempo sin espacio no tiene dónde. El espacio sin tiempo no tiene cuándo. Y sin materia, no hay qué. Esto significa que el universo no pudo haberse formado de manera gradual. No es posible que el tiempo existiera sin espacio, o que el espacio apareciera sin materia. Los tres deben haber surgido al unísono. Esta interconexión esencial ya fue descrita en los primeros escritos sagrados. La Biblia, desde su primera frase, establece este principio. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Aquí está todo. Principio señala el tiempo, los cielos, el espacio, la tierra, la materia. En una sola oración, se encapsula la estructura misma del cosmos. La ciencia moderna, con todo su poder explicativo, no ha hecho más que confirmar lo que ese antiguo versículo ya había declarado. El acto de la creación requirió una triple unidad, una trinidad fundamental. Y esta trinidad no se limita al nivel más alto. Cada uno de esos tres elementos también se divide en tres partes. El tiempo se manifiesta en pasado, presente y futuro. El espacio se extiende en longitud, altura y profundidad. La materia se expresa en estado sólido, líquido y gaseoso. Este patrón, esta simetría perfecta, no es una coincidencia. Es la firma de un diseñador, de una mente que trabaja con precisión matemática, que estructura la realidad con intención. Sin embargo, ese diseñador no está atrapado en su propia obra. Así como un programador crea un sistema sin ser parte de él, Dios existe fuera del tiempo, del espacio y de la materia. Si estuviera limitado por su creación, entonces no sería el creador, sería solo una parte más de la creación. Si Dios realmente es el creador de todas las leyes naturales, entonces no puede estar limitado por ellas. No está sujeto al tiempo, a la gravedad ni al cambio. Es libre, inmutable, eterno. Mientras que el universo puede colapsar o transformarse, él permanece el mismo. La creación es el trabajo de sus manos, pero jamás será su prisión. Nada de lo que fue hecho puede contenerlo. Si Dios trasciende el universo, ¿cómo explicamos entonces realidades como la conciencia? ¿Cómo sentimientos profundos como el amor, el odio o la compasión podrían surgir de una maquinaria biológica construida únicamente por reacciones químicas al azar? Si solo fuéramos materia organizada por accidente, ¿por qué confiaríamos en nuestros principios morales, en nuestra capacidad de razonar, en nuestro sentido de justicia? La espiritualidad no puede reducirse a impulsos eléctricos recorriendo sinapsis. Hay algo más,
algo que va más allá de la carne, algo que no puede medirse en laboratorios, pero cuya presencia sentimos profundamente. Nuestra búsqueda de Dios está limitada, inevitablemente, por las barreras de nuestra propia existencia. Estamos confinados a un mundo tridimensional, enmarcados por el tiempo y el espacio. Y sin embargo, tratamos de enmarcar a Dios dentro de estos mismos límites. Pero Él lo supera infinitamente. No podemos comprenderlo en su totalidad. Explora con nosotros las maravillas de la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que edificará tu vida. Y es justamente eso lo que lo hace digno de adoración. Porque si pudiéramos entender a Dios completamente, dejaría de ser Dios y se convertiría en una creación de nuestra propia mente. Su trascendencia no significa que esté ausente. Al contrario, Él está presente en todas partes. No necesita un trono físico ni un templo construido por manos humanas. Su presencia lo llena todo. Cada átomo, cada galaxia, cada pensamiento. Sostiene el universo entero sin estar limitado por él. No es parte de la creación, es su fuente. A pesar de esto, muchos insisten en cuestionar su existencia, preguntando de dónde proviene, como si fuera más razonable pensar que la nada originó el todo. Pero la nada no crea orden. La nada no escribe leyes. La nada nunca ha existido. Antes de cualquier partícula, antes del primer segundo, Él ya era. Así como un arquitecto diseña sin convertirse en parte del edificio, Dios creó el universo sin estar contenido por él. El Génesis lo dice con claridad: Dios suspendió la tierra sobre el vacío. Dio forma al cosmos con el poder de su palabra. Y cuando declaró, esto es bueno, no solo estaba aprobando su obra, estaba sellando su propósito eterno. Todo proviene de Él, y todo existe para Él. Y si eso es verdad, entonces hay un nombre que está por encima de todo otro nombre: Jesucristo. En Él reside toda autoridad, toda soberanía, toda verdad. Ante su nombre se doblará toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No fue simplemente un maestro sabio, ni un profeta más, ni un líder religioso. Él es la encarnación viva de Dios, el rostro visible del invisible. Su nombre porta poder, trae redención y también juicio. Es el principio y el fin, el alfa y la omega. Y aún así, la humanidad sigue buscando respuestas que superan los límites de su propia comprensión. Queremos entender el origen de Dios, la expansión del universo, el propósito último de todo lo creado. Son preguntas fascinantes, sí, pero también están más allá de la mente humana. Queremos mirar lo infinito con ojos finitos. Pretendemos contener lo eterno en pensamientos temporales. Pero hay misterios que no fueron hechos para ser resueltos, sino para ser reverenciados. Dios está más allá de cualquier entendimiento. Su existencia no se explica, su esencia no tiene fronteras, su poder no se compara. Cada intento de entenderlo es como querer atrapar el cielo con las manos, y sin embargo, eso no detiene nuestra búsqueda. Y a cada paso que damos en esa búsqueda, descubrimos lo mucho que ignoramos. Pero esto no debería desanimarnos, sino asombrarnos. Porque en la inmensidad de lo desconocido se revela la grandeza del Creador. Y esa grandeza no está oculta, se manifiesta constantemente en la creación. El universo entero es un testimonio viviente de su obra. Desde la danza perfecta de las galaxias hasta el ciclo preciso de la vida. Desde las leyes invisibles que mantienen todo en equilibrio hasta los detalles más íntimos del corazón humano. Nada está fuera de lugar. Nada es producto del azar. Cada célula, cada estrella, cada suspiro, todo lleva la huella de una mente que lo sostiene todo con absoluta perfección. Y esa mente no es otra que la del Dios eterno, invisible, pero innegable. Todo en la creación habla. El cielo, con su inmensidad azul y sus constelaciones en movimiento, grita la gloria de Dios. Los océanos, con sus ritmos infinitos y misteriosos, susurran su presencia con cada ola. Las montañas se alzan como estatuas vivientes, proclamando la majestad del que las formó. La naturaleza entera, desde el trino de un pájaro hasta la danza de una galaxia, no hace otra cosa que rendir homenaje al Creador. Y cuando detenemos nuestra mirada, aunque sea por un instante, en esta obra grandiosa, nuestra fe se nutre.
Porque si Él cuida con tanto detalle de los ciclos de la luna, de los movimientos de las estaciones, de los ecos invisibles del viento, ¿cuánto más no cuidará de ti, de mí, de cada ser humano? Si la creación revela su grandeza, entonces contemplar el universo es embarcarse en una travesía que no solo desafía el intelecto, sino que transforma el corazón. Cuestiones como el origen de Dios, la eternidad o los límites del tiempo no son simples enigmas filosóficos. Son invitaciones a levantar la vista, a pensar más allá de lo inmediato, a mirar hacia lo eterno. Cada interrogante no nos aleja del misterio divino, nos acerca. Nos hace conscientes de que lo que llamamos realidad es mucho más profunda de lo que podemos imaginar. El cosmos es una sinfonía perfecta, afinada por una inteligencia infinita. Cada estrella colocada con intención. Cada partícula de polvo cósmico posicionada con exactitud. Nada está al azar. La armonía de todo lo creado es testimonio del amor y la sabiduría que lo sostienen. Las estaciones no fallan. La vida se renueva con precisión. Incluso los detalles más minúsculos, como la simetría de un copo de nieve o el diseño de una flor, reflejan un creador que se deleita tanto en lo grandioso como en lo pequeño. Y ante este cuadro impresionante, la única respuesta honesta es una fe. La búsqueda del Creador no es una tarea exclusivamente racional. También es un viaje espiritual. Cuando reconocemos su presencia en cada aspecto de la existencia, desde lo visible hasta lo invisible, nuestra conexión con Él se profundiza. Esto despierta en nosotros un corazón agradecido. Cada nuevo día, cada respiración, cada encuentro, todo es un regalo sagrado. Vivir con reverencia ante Dios es permitir que su luz ilumine nuestro camino, dándole propósito, sentido y dirección a cada paso. Reconocer su grandeza nos lleva a una verdad aún más elevada. La verdadera sabiduría consiste en aceptar nuestras propias limitaciones. No fuimos creados para entender todo, sino para confiar en aquel que todo lo comprende. Somos parte de un propósito eterno, un plan entretejido con amor por un Dios que conoce cada detalle de nuestra historia y nos guía incluso cuando no lo vemos. Y en esa travesía, nuestra fe está llamada a crecer. Cada experiencia, cada desafío superado, cada respuesta recibida, nos lleva más cerca de Él. Es el Espíritu Santo quien nos guía, quien ilumina, descubre enseñanzas transformadoras y verdades bíblicas que iluminan nuestro camino. Suscríbete y dale like para ayudarnos a compartir este mensaje con más personas. Nuestra mente y fortalece nuestro corazón, dándonos discernimiento para entender lo eterno en medio de lo cotidiano. Pero este viaje no fue diseñado para vivirse en soledad. Hemos sido llamados a compartir la luz que hemos recibido, a llevar esperanza donde hay oscuridad, a hablar de redención donde reina el dolor. Que nuestra vida sea un reflejo viviente de la gloria del Creador. A quienes se han alejado, Dios extiende hoy una invitación: vuélvanse a Cristo. Este es el momento para comenzar de nuevo. Y si has sentido este llamado en lo profundo de tu alma, no lo ignores. Declara con convicción: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Que esta decisión transforme tu vida desde la raíz y renueve tu corazón con una luz que no se apaga. Si este contenido ha tocado tu espíritu y quieres seguir explorando los misterios revelados en la Biblia, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Eso nos ayuda a seguir creando más materiales como este y a llegar a más personas que, como tú, buscan respuestas. Activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos, y comparte este mensaje con tus amigos y seres queridos. Nos vemos en el próximo episodio, donde juntos seguiremos descubriendo la verdad que transforma.